En el instituto me llamaban el bisturí de oro. Para mí, la medicina era un algoritmo impecable: síntomas, análisis, diagnóstico, preciso, infalible. Hasta que Sofía Castellanos, la chica de Oaxaca con manos de ángel y un cuerpo en rebelión, llegó a mi mesa de operaciones. Mi diagnóstico era brillante. Pero entonces, ese viejo Samuel Ríos regresó de su retiro en Coyoacán con su palabrería sobre corazonadas y su fe en la Virgen de Guadalupe. Como un fantasma de una medicina anticuada, se atrevió a cuestionar mis métodos, mi ciencia. Yo estaba a punto de realizar un procedimiento que me consagraría. Él estaba a punto de arruinar mi carrera. O al menos, eso era lo que mi arrogancia me hacía creer. Mi bisturí nunca tiembla. Es una extensión de mi voluntad, una herramienta de precisión en un mundo de caos y biología imperfecta. En el Instituto Nacional de Diagnóstico Avanzado, un coloso de vidrio y acero en Tlalpan, donde la élite médica de México juega ajedrez con la muerte. Yo no soy solo un cirujano, soy el maestro del juego. Me llaman prodigio, pero prefiero pensar en mí como la evolución inevitable de la medicina. El bisturí de oro, como me apodé en secreto. Mi rutina es un algoritmo de perfección. Despierto en mi departamento en Santa Fe antes de que el sol contamine el cielo con sus colores vulgares. Reviso los casos más recientes mientras el tráfico de la Ciudad de México se ahoga debajo de mi ventana. Para mí, la medicina no tiene tonos de gris. Es un sistema binario de correcto e incorrecto, de vida y muerte. Y yo, con mi título de la UNAM y una especialización en Múnich, rara vez, o más bien nunca, estoy del lado incorrecto. Fue un martes lluvioso cuando el caso de Sofía Castellanos cayó en mi escritorio. Un rompecabezas que ya había humillado a media docena de médicos menores. Una joven de Oaxaca, guitarrista clásica, cuyas manos, antes capaces de arrancar poesía de las cuerdas, ahora apenas podían sostener un tenedor. Sus síntomas eran un poema de caos: fiebre intermitente, lesiones cutáneas que aparecían y desaparecían, un dolor articular incapacitante y una fatiga que la estaba borrando del mundo. Cuando la vi por primera vez, vi un fascinante conjunto de datos. Una chica delgada, pálida, con ojos grandes y asustados que parecían implorar por un milagro. Su familia, humilde y claramente fuera de lugar en el ambiente estéril del instituto, me miraba como si yo fuera un santo. Mal sabían que yo despreciaba a los santos. Yo creía en la ciencia, en la lógica, en mí. Creen que es lupus, luego artritis reumatoide, luego fibromialgia, dijo la madre con la voz entrecortada. Ella solo empeora, doctor. Ignoré su súplica emocional. Para mí, las emociones son ruido. Tomé los análisis, las pilas de laudos inútiles de otros hospitales. En menos de una hora vi el patrón que todos los demás habían ignorado. Las piezas encajaron en mi mente con un chasquido satisfactorio. No era lupus, era algo mucho más raro, mucho más elegante. Vasculitis urticariforme hipocomplementémica, anuncié en la reunión con mi equipo, saboreando cómo las sílabas complejas salían de mi boca. Una condición autoinmune que imita una docena de otras enfermedades. Los análisis de complemento C1QQ lo confirman. Brillante en su sutileza, vi el asombro en los ojos de los residentes. El doctor Campos, un joven que alguna vez trabajó con otro médico de renombre y ahora estaba bajo mi tutela, se atrevió a levantar la mano. Doctor Vargas, con permiso, pero ¿qué hay de los resultados de la conducción nerviosa? Parecen demasiado bajos para el cuadro clásico de VUH. ¿No podría haber un componente neurológico sobrepuesto? Lo miré con un cansancio calculado. Doctor Campos, cuando aprenda a ver la sinfonía y no solo las notas individuales, lo entenderá. La inflamación sistémica está afectando todo. Es ruido de fondo. Concéntrese en el plan de tratamiento que he delineado.
Inmunosupresores en altas dosis. Empezaremos de inmediato. Se encogió y la discusión terminó. Yo estaba eufórico. Era una prueba más de mi genialidad. Salvar a la chica de Oaxaca, a la artista, sería otra pluma en mi ya abarrotado sombrero. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos pulidos del instituto, sintiéndome invencible, escuché a dos enfermeras mayores cuchicheando cerca de la estación de enfermería. Sus rostros estaban iluminados de una manera que me irritó. Esperaba que estuvieran comentando mi brillante diagnóstico, pero el nombre que oí no fue el mío. «Regresa el lunes», dijo una. «El hospital no es el mismo sin él». «Gracias a Dios», respondió la otra. «Ya era hora de que tuviéramos un poco de magia de vuelta. ¿Recuerdas el caso de ese político? Todos se dieron por vencidos, pero el doctor Ríos lo miró por 5 minutos, pidió un análisis en el que nadie pensó y lo salvó. Doctor Ríos, Samuel Ríos. El nombre me resultaba vagamente familiar, una reliquia de una era pasada. Un médico viejo que, según las leyendas del hospital, practicaba una medicina basada en corazonadas e instinto. Un dinosaurio que vivía en una casona en Coyoacán, probablemente rodeado de libros polvorientos y creencias anticuadas. Y estaba regresando. Un escalofrío de desdén me recorrió la espalda. Magia. Corazonadas. Era un insulto a todo lo que yo representaba. La medicina era ciencia, no folclore de pueblo. Ignoré los susurros y fui a la habitación de Sofía para autorizar la primera dosis del tratamiento. Ella me miró con una esperanza frágil y yo le dediqué un gesto de confianza. Yo era su dios de la ciencia. Yo la salvaría. «Que venga el viejo de Coyoacán», pensé con una sonrisa arrogante. «Le mostraré a él y a todos los demás cómo se ve el futuro de la medicina. Un futuro que no necesita magia, solo un cerebro brillante, el mío». Los primeros días del tratamiento de Sofía Castellanos fueron un ejercicio de autoafirmación. La fiebre no cedió por completo y las lesiones en su piel persistían con una terquedad que me irritaba. «La respuesta a los inmunosupresores es gradual», le repetía a la familia ansiosa y, más importante, a mí mismo. «El cuerpo está en guerra. Lleva tiempo para que el ejército correcto gane». Por fuera, yo era la imagen misma de la confianza. Por dentro, una minúscula semilla de duda, fría e indeseada, comenzaba a germinar. La aplastaba con la fuerza de mi lógica. La ciencia estaba de mi lado. El lunes, él llegó. No lo vi en una gran entrada, ni en una junta directiva. Lo vi en la cafetería del instituto, Samuel Ríos. Estaba sentado solo en una mesa, tomando un café de olla en un vaso de cartón, leyendo un periódico. Usaba un saco de tweed ligeramente desgastado que parecía pertenecer a otra década. Tenía el aire de un abuelo tranquilo, no el de una leyenda médica. No parecía un titán, parecía un anacronismo. Sentí una oleada de desprecio. Ese era el hombre cuya magia las enfermeras veneraban. Patético. 2 días después, la secretaria de dirección me llamó. «Doctor Vargas, el doctor Samuel Ríos solicita una junta con usted para discutir el caso de la paciente Sofía Castellanos». La audacia. Ni siquiera se había dignado a buscarme directamente. Entré a la sala de juntas con mis expedientes y mi orgullo como armadura. Él ya estaba allí de pie, mirando el caos urbano de Tlalpan a través del ventanal. «Doctor Vargas, gracias por su tiempo», dijo. Su voz era calmada, sin prisa. «He estado revisando el caso de la joven Castellanos. Su diagnóstico es notable. Brillante, de verdad». El halago me desarmó por un instante. «Gracias, doctor Ríos. Considero que estamos en el camino correcto». Él se giró y me miró. Sus ojos eran lo más desconcertante de él. Parecían no solo verme a mí, sino a través de mí. Tal vez, pero algo me inquieta. No en los análisis, no en los informes, sino en ella, en sus ojos.
Hay un tipo de dolor, una fatiga neurológica, y la forma en que el hormigueo en sus manos se comporta no encaja perfectamente en el cuadro de la BUH para mí. Es solo una corazonada. Esa palabra, corazonada. Un escalofrío de rabia me recorrió el cuerpo. Estaba invalidando mi ciencia, mis datos, años de estudio con un sentimiento. Con todo respeto, doctor, respondí, mi voz más afilada de lo que pretendía. La medicina que practicamos en este instituto se basa en evidencia, no en corazonadas. Los marcadores Seung-Q son concluyentes. La ciencia nos da el mapa, Eduardo, pero la experiencia nos enseña a leer el terreno, respondió sin inmutarse. Me gustaría solicitar una biopsia del nervio sural y un panel de anticuerpos para neuromielitis óptica. Casi me reí. Absolutamente innecesario. Es invasivo, costoso y una pérdida de tiempo valioso. La paciente está en el tratamiento correcto. Necesitamos darle tiempo para que funcione. ¿Y si no tenemos tiempo?, preguntó suavemente. ¿Y si el tratamiento actual está, de hecho, acelerando el daño neurológico? La junta terminó ahí. Una silenciosa declaración de guerra. Bloqueé sus solicitudes en el sistema, citando la falta de justificación clínica. Sentí una amarga satisfacción. Yo era el futuro. Él era el pasado. Pero el pasado se negaba a morir. Y el cuerpo de Sofía parecía haber hecho un pacto con él. Esa semana, ella empeoró drásticamente. El hormigueo en sus manos evolucionó a una pérdida de sensibilidad casi total. Una mañana, despertó con la visión borrosa en el ojo izquierdo. Eran síntomas neurológicos claros, exactamente lo que Ríos temía. La familia, antes llena de esperanza, ahora me miraba con un miedo que se transformaba en acusación. Mi confianza comenzó a sonar como arrogancia hueca en mis propios oídos. El viernes fui convocado a la oficina del director. El doctor Ríos estaba allí. No había discutido conmigo, había pasado por encima de mí. Usando su reputación y quién sabe qué otras influencias, consiguió la autorización para sus análisis. Fue una humillación pública. Salí de la oficina sintiendo el peso de las miradas de todo el hospital. El bisturí de oro estaba manchado. Los días siguientes, mientras esperábamos los resultados, fueron un infierno. Apenas dormía. Repasaba cada detalle del caso de Sofía, buscando desesperadamente algo que reafirmara mi diagnóstico, algo que probara que el viejo estaba senil. Pero con cada hora que pasaba, la semilla de la duda que había intentado aplastar crecía y se convertía en un árbol monstruoso de pánico. El martes, los resultados llegaron. Ríos me pidió que estuviera presente cuando los abriera en la computadora de su consultorio. Un gesto de cortesía que se sentía más como una ejecución. Mi corazón golpeaba mis costillas como un animal enjaulado. Abrió el archivo, el panel de anticuerpos. Una línea brillaba en la pantalla resaltada en rojo. Anticuerpo antiacuaporina 4, AQP4, positivo. Un silencio pesado llenó la habitación. Yo conocía ese resultado. Era el marcador definitivo para la neuromielitis óptica, una enfermedad desmielinizante agresiva, a menudo confundida con esclerosis múltiple o, en casos atípicos, con vasculitis. Una enfermedad que no solo no respondía a los inmunosupresores que yo estaba administrando, sino que podía ser terriblemente agravada por algunos de ellos. Miré la pantalla. Esas palabras que eran la sentencia de mi infalibilidad. No era un error sutil, era un error catastrófico. La corazonada del viejo no era magia, era medicina, en su nivel más profundo. Y yo, el prodigio, el futuro, había sido un ciego. El único sonido en la habitación era el de mi arrogancia rompiéndose en 1000 pedazos. Esas dos palabras en el monitor, positivo, no eran un diagnóstico, eran un epitafio. El mío. El silencio en el consultorio del doctor Ríos era más ensordecedor que cualquier alarma de emergencia.
El mundo que yo había construido sobre pilares de lógica y certeza absoluta se derrumbó en un instante, y yo estaba en caída libre en el vacío de mi propia ignorancia. Ríos no dijo, te lo dije. Habría sido más fácil si me hubiera gritado, si me hubiera insultado. En su lugar, actuó. Su calma se transformó en una urgencia enfocada que era aterradora en su eficiencia. Tomó el teléfono. Necesito al equipo de plasmaféresis en la UCI pediátrica en 5 minutos y verifiquen nuestro inventario de rituximab. Ahora. Su voz no tenía pánico, solo comando. Se giró hacia mí y por primera vez vi un destello de algo que podría ser lástima en sus ojos. Doctor Vargas, dijo, no con rabia, sino con una finalidad terrible. Por favor, hágase a un lado. Hágase a un lado. Yo, Eduardo Vargas, el bisturí de oro, reducido a un obstáculo, un objeto que debía ser removido para que el verdadero trabajo pudiera comenzar. Hacer el recorrido de su consultorio al mío fue la caminata más larga de mi vida. Cada mirada de las enfermeras, cada susurro de los residentes se sentía como un cuchillo en mi espalda. La noticia de un error de esta magnitud viaja por los pasillos de un hospital más rápido que cualquier virus. Entré a mi oficina, mi santuario de cristal con vistas a la ciudad, que ahora se sentía como una jaula. La ciudad entera parecía juzgarme. Mis manos temblaban incontrolablemente. Ese bisturí que nunca temblaba era una mentira. Todo era una mentira. Tomé un pesado libro de diagnóstico diferencial de mi estante y lo arrojé contra la pared. Las páginas se abrieron en el aire como un pájaro herido antes de caer al suelo. El sonido sordo apenas se registró sobre el zumbido en mis oídos. La noche cayó, pero no me fui. Fui informado por un residente tembloroso que la condición de Sofía se había vuelto crítica, una tormenta de citoquinas. Una reacción inflamatoria masiva, probablemente desencadenada o acelerada por los inmunosupresores equivocados que yo había recetado. Mi tratamiento no era solo inútil, era veneno. No solo me había equivocado en el diagnóstico, la estaba matando. No pude mantenerme alejado. Como un criminal que regresa a la escena del crimen, volví a la UCI. Me quedé afuera, en el pasillo, separado de la crisis por la delgada barrera de una pared de cristal, y observé. Vi a Samuel Ríos en su verdadero elemento, y entendí que lo que yo llamaba magia era, en realidad, una forma de maestría que yo ni siquiera podía concebir. No estaba solo tratando los datos en el monitor, estaba dirigiendo una orquesta en medio de un huracán. Calmó a una enfermera en pánico con un toque en el hombro. Daba órdenes claras y concisas, anticipando cada nueva crisis. Y, en un momento que se grabó para siempre en mi memoria, se acercó a la familia de Sofía, que lloraba en un rincón. No les dio falsas esperanzas ni estadísticas frías. Se sentó con ellos, les explicó lo que sucedía en términos sencillos, y luego simplemente puso su mano sobre el hombro del padre y dijo: «Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Ahora necesitamos tener fe, fe». Esa palabra que siempre había despreciado, viniendo de él, no sonaba a superstición, sonaba como la forma más profunda de fortaleza. Entonces el infierno se desató. Las alarmas se dispararon en un crescendo agudo. El corazón de Sofía se estaba deteniendo. Código azul, UCI pediátrica. Código azul, UCI pediátrica. Observé, paralizado de horror, mientras el equipo se arremolinaba alrededor de su cama. Vi el carro rojo, las compresiones torácicas, el caos controlado. Vi a Ríos tomar las palas del desfibrilador. Cargando, ¡fuera! El pequeño cuerpo de Sofía se convulsionó sobre la cama. Una vez, 2 veces. Nada. La línea en el monitor era recta, implacable. En ese momento, yo no era un médico. Era un asesino, obligado a presenciar la ejecución de mi víctima. Todo el aire se escapó de mis pulmones.
La catástrofe que yo, Eduardo Vargas, había creado con mis propias manos, me aplastaba. Entonces, un bip, débil, vacilante, seguido de otro. La línea recta flaqueó, transformándose en un ritmo sinusal, lento e inestable. Un milagro, o quizás simplemente el resultado de la ciencia correcta aplicada por un médico de verdad. Después de lo que pareció una eternidad, la crisis pasó. El equipo, exhausto, comenzó a dispersarse. El doctor Campos salió de la UCI, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Me vio recargado en la pared, roto. No había acusación en sus ojos, solo un cansancio infinito. «La estabilizamos», dijo con la voz ronca. «La plasmaferesis está empezando a funcionar. La fiebre está bajando». El doctor Ríos, él la trajo de vuelta. Me quedé solo en el pasillo, el eco del código azul aún resonando en mi mente. Sofía estaba viva, no gracias a mí, sino a pesar de mí. El héroe de la noche era el hombre al que yo había llamado reliquia. Y por primera vez en mi vida no sentí rabia, ni envidia, ni arrogancia. Sentí solo el peso aplastante y absoluto de mi propia falibilidad. Había caído de mi pedestal. Y la caída me había roto en 1000 pedazos. Los días que siguieron al código azul fueron un borrón de vergüenza y observación silenciosa. Fui oficialmente apartado del caso de Sofía, una formalidad que apenas registré, pues yo ya era un fantasma en los pasillos de mi propio dominio. Desde mi ventana de cristal en Santa Fe ya no veía un reino a mis pies, sino un abismo que yo mismo había cavado. Pasé la mayor parte del tiempo en el hospital, no como médico, sino como un alma en pena. Observaba de lejos la lenta y milagrosa resurrección de Sofía Castellanos. Vi cuando la extubaron, oí el primer llanto ronco que se transformó en palabra. Vi la primera sonrisa débil que le regaló a sus padres. Cada pequeña victoria de ella era una puñalada de culpa en mi pecho. Esos eran milagros que yo no merecía presenciar, pues casi impedí que sucedieran. Mi admiración, aterrorizada por Samuel Ríos, crecía cada día. Era incansable, pero nunca apresurado. Su autoridad no venía de una voz elevada, sino de una certeza tranquila que inspiraba confianza en todo el equipo. No solo curó el cuerpo de Sofía, curó el pánico de su familia y el caos que yo había instalado en la UCI. Una semana después del incidente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me tragué lo que quedaba de mi orgullo, que ahora sabía a cenizas amargas, y toqué a la puerta de su consultorio en Coyoacán. Me invitó a pasar con un simple gesto. «Doctor Ríos», comencé con la voz rota. Yo estaba equivocado. En todo. No hay excusa. Casi la mato. No sé cómo arreglar esto. Él me observó por un largo momento, y en sus ojos no había juicio, solo una profunda y cansada compasión. «El primer paso para la cura, Eduardo, es reconocer la enfermedad», dijo suavemente. «Y tu enfermedad era la arrogancia. Es una de las más difíciles de tratar. La cura empieza ahora. Esperaba ser expulsado del instituto. En su lugar, enfrenté un comité de ética donde, por primera vez, dije la verdad sin adornos. Confesé mi arrogancia, mi certeza ciega, mi desprecio por la opinión de los demás. Acepté la responsabilidad total. Mi licencia fue suspendida por 6 meses y me impusieron una condición para mi regreso. Trabajaría bajo la supervisión directa del doctor Samuel Ríos. Para el mundo era un castigo. Para mí fue una tabla de salvación. Visité a Sofía durante su rehabilitación. Les pedí perdón a ella y a sus padres. Las palabras salieron tropezadas, llenas de vergüenza. La madre de Sofía, una mujer fuerte de Oaxaca, solo tomó mi mano y dijo: «Dios escribe derecho por renglones torcidos, doctor. Usted fue su instrumento, aún sin saberlo».
Yo no merecía esa gracia, pero la acepté como un hombre sediento acepta el agua. Es increíble cómo la vida a veces te da una segunda oportunidad, incluso cuando sientes que no la mereces. Si tú también crees en las segundas oportunidades, te pido que le des un like a este video, para que esta historia de redención llegue a más gente. Y al escuchar mi confesión, me pregunto, ¿qué es más peligroso en un médico? ¿La ignorancia o la arrogancia? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. He aprendido tanto desde entonces, y hay tantas otras confesiones guardadas tras la bata blanca. Suscríbete al canal para no perderte ninguna. Los años que siguieron fueron mi verdadera educación. Despojé la bata del prodigio y vestí la del aprendiz. Acompañé a Ríos en sus rondas. Aprendí a callarme y a escuchar, no solo los monitores, sino a los pacientes. Aprendí que una corazonada no era magia, sino la sinfonía de 1000 detalles sutiles que la experiencia te enseña a oír y que la arrogancia te ensordece. Hoy, 10 años después, soy el jefe de diagnóstico del instituto. La leyenda de mi error catastrófico aún se susurra a los nuevos residentes como un cuento de advertencia, y yo me aseguro de que la conozcan. La semana pasada, una joven residente, brillante y tan arrogante como yo lo fui, me presentó un caso con una certeza inquebrantable. Su diagnóstico era impecable, pero vi la foto del paciente, un viejo carpintero de Xochimilco. Había una sombra en sus ojos que los análisis no podían medir. Su diagnóstico es brillante, doctora, le dije. Pero hay algo, es solo una corazonada. Pidamos un examen más. Ella me miró con la misma impaciencia que yo solía tener, pero obedeció, y ese examen extra le salvó la vida al hombre. Esa noche, al llegar a mi casa en Coyoacán, recordé a Samuel Ríos y entendí la verdad final. Él no fue enviado por Dios para salvar a Sofía, fue enviado para salvarme a mí. Y esa es una confesión que honro todos los días en cada paciente que tengo el privilegio de tocar. No con la arrogancia de un Dios, sino con la humildad de un hombre que fue perdonado.